talento es más abundante que la sal del mar. Es decir, que hay muchísimo talento. Es que hay muchísimo talento. La diferencia está en la disciplina. ¿Y cómo hacemos ese proceso formativo del que hemos venido hablando en cultura futbolística para lograr que muchachos como estos puedan llegar a posiciones que representen al país? El talento abunda, hay mucho talento. Aquí lo que realmente falla es el trabajo que se lleva a cabo con ese talento. Cultura Futbolística Podcast. Cultura Futbolística Podcast. Con el coach Douglas Madera Buscarini y Sandy Berríos. Una producción de DMB14. Hola, coach Douglas aquí. Un gusto saludarlos nuevamente en esta ventana, en este espacio, Cultura Futbolística Podcast, en su episodio número 5 de esta temporada de transición a formato podcast. Agradecerle primero que nada a nuestro aliado fundador, Bracho y Soho Consultores, por hacer posible que este espacio llegue a ustedes. Hoy con un episodio muy especial, muy especial, donde nuestra querida Sandy nos estaba acompañando desde Buenos Aires, Argentina, con unos invitados también sumamente especiales, que nos van a estar contando un poco, bueno, cuál ha sido su experiencia en el ecosistema de MB14 desde hace ya casi 5 años que forman parte de nuestra organización, de nuestro ecosistema. Y bueno, ¿quién mejor que ellos para contar un poco del tema o conversar sobre el tema que va hoy el programa? Hoy estaremos hablando de si en Venezuela hay talento, que lo hay, pero quién lo trabaja, quién lo desarrolla, quién lo profesionaliza. Así que bueno, darle la bienvenida a mi querida Sandy, que hoy hace las veces de corresponsal en Buenos Aires, que está con nuestro queridísimo Augusto Seijas. Hola, desde Hola, aquí, Sandy. desde Argentina, como dice mi compañero de mi podcast, del podcast Cultura Futbolística. Hoy estamos desde Argentina, como una acción especial en este episodio número 5, fungiendo como una corresponsalía ya casi fija, porque este es el segundo pivote de MB14 y un eje de desarrollo fundamental para los talentos. Y hoy nos acompaña uno de los primeros talentos desarrollados por el COAC, que es Augusto Seijas. Lo tengo aquí a mi lado. Es un volante defensivo que está jugando hoy con, ¿cómo se llama, Augusto? Uribe Larrea Fútbol Club. Uribe Larrea Fútbol Club, y es parte del ecosistema y de todos los atletas que ha desarrollado la metodología MB14. Le doy también la bienvenida a su mamá, quien está en el estudio, junto con Douglas. Hola, ¿cómo está, señora Marjorie? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y compartir con nosotros partes de la experiencia que creemos que podemos adelantarle a los que nos están viendo hoy en este programa, y es cómo se desarrolla un talento, la diferencia que hay entre un talento y el trabajo que se realiza para potenciar un atleta, y en este caso un atleta como Augusto, que aunque hoy está fungiendo como volante, inició como arquero. Sí, como arquero. Cuéntanos, Augusto, ¿cómo fue eso? Bueno, mis inicios en el fútbol fueron desde los 11 años y fue tapando. Siempre tenía buena jugabilidad con los pies y creo que eso lo vio el coach Douglas. Y a partir de ahí empezamos a trabajar toda la parte técnica con los pies y bueno, surgió esa ventana donde podría jugar como volante. Sí, a ¿Y ver. cómo te sientes con ese cambio? No, con ese cambio me siento bastante satisfecho. Relájate, Augusto. Sí, no, vale, este Relájate. muchacho está tenso, dale Sí. unos masajes Vale, ahí, tenso. vale, está robotizado. Mira, Augusto, yo quiero contar varias cositas sobre Augusto, ¿no? Lo primero, Sí, bueno, preséntanoslo, coach. como bien mencionó Sandy, Augusto fue de los primeros atletas que trabajamos, que captamos y trabajamos en el ecosistema de MB14. De hecho, él vivió esa transición de Chantonela a DMB14. O
Ese es un cuento muy largo, pero bueno, los que tienen tiempo en el fútbol venezolano habrán escuchado de ese proyecto. Y efectivamente, cuando lo seleccionamos como arquero en una clínica que hicimos allá en Tinaquillo en el año 2021, en mayo de Mayo, 2021. 14 de mayo. 14 de mayo de 2021. Yo recuerdo ese día que yo estaba, bueno, nosotros estábamos haciendo una gira a nivel nacional por todo el país, recorrimos 14 estados desde Táchira hasta el Tamacuro, y entre esos estados, 14 estados que recorrimos, fuimos al estado Cojedes, ¿no? Entonces hicimos esta clínica allá en Tinaquillo y yo estaba evaluando jugadores iba a ser la primera edición del Soccer Evolution Program, que en aquel entonces se llamaba Programa de Evolución Deportiva. Luego cambia a Soccer Evolution Program porque yo me voy a Estados Unidos y empiezo a promover el programa allá y bueno, y tuvimos que usar un nombre que la gente entendiera en Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que yo ese día estaba viendo los jugadores y la verdad que nada me estaba llamando la atención. Y yo había dicho que si yo no veía a un jugador que realmente me mostrara algo diferente, pues no iba a seleccionar a nadie, porque no tenía sentido seleccionar a un jugador que no sintiera que iba a estar a la altura del programa y que iba a aprovecharlo al máximo y que íbamos a poderlo profesionalizar, porque ese realmente es el propósito y el producto final del Soccer Evolution Program, ¿no? Profesionalizar jugadores con todo lo que eso implica, contratos, etcétera, y entonces ahí poder ver el retorno, ¿no? El queso de la tostada, como digo yo. Entonces, ya llevamos como la mitad de la clínica y habían más de 70 chamos participando y yo no veía a nadie que me llamara la atención y yo decía, bueno, esta va a ser como que la primera clínica que nos vamos a ir sin seleccionar a nadie porque no veía nada. Hasta que llegó la parte de finalización, ¿no? El trabajo de finalización. Lo que pasa es que Augusto, tú sabes, siempre es como muy tímido, No, y que él era chiquitito, o chiquitito. sea, Augusto en aquel entonces yo no sé si llegaba al 1,50, honestamente, era bastante bajito. Eh, nosotros, yo me paro en el medio del campo, agarramos los dos arcos, ponemos a todos los arqueros en los dos arcos y armamos 4 grupos para que pateen al arco, ¿no? Entonces yo me paro en el medio, tenía todos los entrenadores encargados de cada grupo y yo desde el medio me volteaba por un lado y me volteaba para el otro, me volteaba por un lado y me volteaba para el otro, me volteaba por un lado para ver si veía algo interesante. Y recuerdo claramente, y esta es una imagen que no se borra de mi mente desde ese día, que en una de esas yo volteo y veo a este chiquitito volando hacia un palo, sacando una pelota abajo en un palo, y ya esa jugada yo me quedé como que, ¿what? Porque, a ver, hay que mostrar la foto, vamos a mandar a producción fotos para que las muestren Las ves. de la estatura de Augusto en aquel momento. O sea, 1,55, no sé Por ahí cuánto está. medía. Por ahí debe haber estado cuando tenía 13 añitos todavía. Pero él hace esta tapada y yo digo, ¿what? Pero en fracciones de segundos se levanta con una potencia de pierna impresionante porque le pateaban de los dos lados y vuela al otro palo y la saca también abajo al palo. Y yo digo, no, ya va. A mí se me erizó la piel desde la muñeca hasta el hombro. Yo dije, hermano, o sea, esto no es normal, ¿ok? Ahí ya yo sabía quién me iba a llevar, ya yo tenía completamente claro, porque ese tipo de sensaciones no son comunes, o sea, no son cosas que uno experimenta todos los días, no son cosas que uno le ocupa, porque además uno ha visto tanto Bien. fútbol, ha vivido tanto fútbol, que no es fácil que se te enchine la piel viendo un chamo en una clínica, ¿no? Entonces yo Claro, creo y mucho. eso sería bueno que abordaras ahí, sobre todo por el tema que estamos tratando hoy. ¿Cómo diferencias ese talento de destello que viste en ese momento con un talento trabajado, ¿no? Porque, como tú dices, se te erizó A la piel. ver, el talento es el talento, trabajado no, es talento. O sea, son esas ¿Ok? características que tú ves y te impresionan y dices, ya va, que hay un potencial importantísimo. Aquí hay algo
por encima de la media, ¿no? Después, digamos, el tema de hoy es que ese talento hay que trabajarlo, que no basta con tener el talento, no basta el Exacto. talento por sí solo. Necesitas trabajo, desarrollo, acompañamiento, profesionalización, disciplina, etcétera, 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 ¿no? Pero volviendo a la anécdota de Augusto, ya yo sabía quién iba a elegir, a pesar de que, por el conocimiento y la experiencia que tengo dentro del fútbol, sabía que el tema del el tamaño iba a ser una limitante, iba a ser una dificultad, una barrera grande, porque, bueno, la industria busca en esa posición jugadores con un biotipo natural de alta estatura, ¿ok? Y yo estaba muy consciente en el momento que yo hice mi selección, estaba súper consciente de eso, siempre lo he estado, pero yo vi en él esa energía dinámica que es algo ya incluso más a nivel espiritual, esa fuerza, ese impulso que dije, este chamo tiene algo especial, no en vano se me enchina la piel, voy a apostar a él, a pesar de su limitación de tamaño, ¿ok? Al final de la clínica lo seleccionamos, unas semanas después nosotros terminamos toda la gira de evaluar jugadores, seleccionar, y viene a Caracas junto con Ángel Hernández, que fue el otro atleta que seleccionamos, y comienza su proceso a través del programa el Soccer Evolution Program, ¿no? Cuando yo estoy trabajando Augusto, él dice que yo le di buena jugabilidad con los pies, no sé de dónde sacó eso, porque era terrible con los pies, terrible. Era terrible, era espantoso con los pies, ¿ok? No, pero tampoco tan malo. No, Tampoco tan malo. O sea, tenía no ciertos te vengas a defectos, pero escudar tampoco aquí tan malo. que eras horrible con los pies. De hecho, era una de sus, o sea, poniendo de lado el tema de la estatura, su principal limitante era su juego con los pies. No era técnico, le pegaba mal a la pelota. De hecho, lo llevamos una prueba con un club acá en Caracas y yo decía, debía haberlo visto un poco más con los pies antes de traerlo, porque ese tipo de situaciones quema al jugador. Obviamente uno aprende de todas esas experiencias, ¿no? Sí. Pero el punto es que yo vi que él tenía la disposición, la actitud, el comportamiento, las ganas de aprender y esa energía. O sea, ese impulso vital, eso es algo que la mayoría de la gente no lo entiende, pero yo lo llamo una energía espiritual muy poderosa, muy grande, muy fuerte, que yo sabía que ese chamo, si lo trabajamos bien, iba a lograr cualquier cosa que se propusiera, ¿ok? Que Y también en se función- pudiera Sí. que también digo que se pudiera traducir o sea, no es solo el talento, sino la habilidad técnica, la capacidad de aprendizaje, la disciplina, la repetición constante y Exacto. esas Y la ganas energía que del chamo, que es algo que subjetivo. se pasa por alto y se subestima. Y cuando yo hablo de energía, no hablo necesariamente de una energía física, que la tenía y la demostró en esas dos tapadas, porque para que un chamo de 13 años con la estatura que tenía Augusto pudiera cubrir un arco de fútbol 11, de palo a palo, la potencia y la velocidad en las piernas que tenía era ya bastante elevada para su edad, ¿ok? Pero más allá de esa Claro. energía física que uno la ve, había una energía espiritual, una energía, un impulso de ganas de hacer las cosas, de ganas de aprender, de tener la humildad para absorber conocimientos y querer crecer y querer mejorar. Esa energía yo la percibí con mucha claridad y supe que ahí había un talento innato con un potencial bárbaro que lo único que necesitaba era el trabajo correcto y el acompañamiento correcto. Y cuando nosotros estuvimos trabajándolo a él en el Soccer Evolution Program, una de las cosas que yo vi era que tenía que ayudarlo a mejorar muchísimo el juego con los pies. Porque si a él no le daba digamos, el crecimiento para jugar en la posición de arquero, podíamos apostar una transición a una posición de campo, ¿ok? A que él pudiera jugar en el campo. Y yo le hice mucho énfasis, de hecho, él podrá dar fe de eso. Nosotros lo que menos trabajamos fue trabajo de arquero.
No porque no creyera que él pudiera ser arquero, sino porque esa era su fortaleza. Él ya era muy hábil con el tema del juego con las manos. Él ya era muy hábil con la cobertura del arco. Él era incluso un líder innato. Tú veías cómo hablaba a los defensas, cómo los organizaba. No necesitaba pegar gritos ni faltarle el respeto, que a veces confunden eso, ¿no? Que el arquero tiene que estar puteando a todo el mundo, como se dice vulgarmente en el argot futbolístico. No, él le hablaba al compañero con respeto, con serenidad, y el compañero lo entendía. O sea, eran cosas que ya yo venía viendo de toda esa experiencia que tuvimos con el Soccer Evolution Program, y sabía que no necesitábamos ahondar mucho en esos temas, sino más bien darle las herramientas que le estaban faltando, ¿no? Que era el juego de pie. Entonces empezamos a trabajar muchísimo el juego de pie y de tanto trabajarlo, entonces sí, ahí él empezó a tener una jugabilidad con los pies, porque al tener un chamo que tiene mucha energía, que tiene buena coordinación motriz, porque tenía muy buena coordinación motriz, controlaba muy bien su cuerpo, pues lo demás es práctica, 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 repeticiones, repeticiones, enseñarle la técnica correcta, que evidentemente nadie se la había enseñado, y luego muchas repeticiones, muchas repeticiones, muchas repeticiones. Eso fue lo que hicimos en Parque del Este, en La Floresta, en Parque de la Floresta, arriba en Avilagol, en Los Chorros, o sea, donde fuera que tuviéramos la oportunidad, trabajábamos en la mañana la física, en la tarde tecnificación, y mucho con los pies, mucho con los pies. Sí le puse trabajos de arquero, no quiere decir que no trabajamos nunca de arquero, pero era un 70-30, un 80-20, o sea, lo que más nos enfocamos fue en el trabajo de pies, porque ya veíamos o podíamos predecir un poco los diferentes escenarios que se podían presentar en el futuro, y yo no quería que un chamo tan talentoso y con una energía tan bonita se perdiera por un tema de altura. Además que, bueno, hicimos tratamiento de crecimiento, o sea, hicimos un montón de cosas para ayudar a Augusto, para que él realmente pudiera materializar su sueño, y todo esto en función de esa energía que vimos, de ese primer día, de lo que nos transmitió, y bueno, y de lo que fue transmitiendo a lo largo de estos 5 años, que ha sido un comportamiento realmente ejemplar. No quiere decir que sea perfecto, le he jalado las orejas en muchas oportunidades, pero Hoy, es lo que yo siempre hoy es digo, uno. incluso cuando te equivocas y cuando cometes un error, tienes la oportunidad de dar un buen ejemplo. Tú puedes aprovechar un error que cometiste para dar un buen ejemplo, para tener la humildad, la grandeza, para levantar la mano y decir, epa, me equivoqué, fallé, lo hice mal. Eso es dar un buen ejemplo. Eso es dar un buen ejemplo. Y eso es lo que ha hecho Augusto cada vez que yo le he llamado la atención, cada vez que le he jalado la oreja, cada vez que le he hecho alguna observación. Él ha tenido la humildad y la grandeza de escuchar, de entender, de aprender, de corregir y de convertirse cada día más en ese atleta ejemplar que desde el día uno visualizamos en él, y que se ha convertido. Yo siempre le digo a él tiene una responsabilidad muy grande sobre sus hombros, quiera o no, Sí, señor. que es que él es la punta de lanza de todo este proyecto, porque es el primer jugador que pasó por el Soccer Evolution Program, es el jugador que tiene más tiempo con nosotros, que se ha mantenido en el tiempo, que hemos apostado un montón por él, que hemos invertido un montón en él, en energía, en esfuerzo, en cariño, en dedicación, en tiempo, incluso financieramente. Y eso representa una responsabilidad muy grande. Pero lo más bonito de esto es que él ha estado a la altura de esa responsabilidad. En todo momento ha estado a la altura de esa responsabilidad. Incluso cuando se ha equivocado, incluso cuando ha cometido errores, ha sabido estar a la altura de esa responsabilidad. Y yo me siento sumamente orgulloso del hombre en el que se ha convertido Augusto hoy. Me siento sumamente orgulloso de los objetivos que hemos logrado juntos a pesar de tantas dificultades que hemos pasado juntos, y me siento muy orgulloso de que hoy esté aquí, que pueda él compartir su experiencia junto con su mamá. Yo quise contar esta anécdota para que tuvieran un poquito el contexto de quién es Augusto, lo que representa para nuestra organización. A lo mejor parece muy fácil lo que contamos de pasar del arco al campo de juego y hoy estar en Argentina con un club que va a competir un torneo federado y todo lo demás,
Pero la realidad tras bastidores es que fue un proceso bien fuerte, bien demandante para todos los miembros del triángulo mágico Claro. que Y conformamos. es lo que hemos hablado. Y es lo que hemos hablado aquí ya en varios programas y este no va a ser una excepción. Y es todo el trabajo que hay detrás de la formación de un atleta de alto rendimiento, de un Así es. atleta, de un deportista de élite, que es lo que se forman en DMB14. Y te tomo la palabra con lo que vienes contando de Augusto, porque sabes que desde que lo conocí te he dicho que siempre lo he visto como un líder positivo dentro del equipo, dentro de ese Absolutamente. grupo de leones que tú estás formando. Augusto no solo es la punta de lanza a nivel de lo que es la metodología y la organización del proyecto, sino que dentro del equipo, dentro de los chicos que están aquí en Argentina, e incluso los que se regresaron, Augusto siempre es como una referencia. Sí. Es el que los anima, es el que los impulsa, es el que cuando se decaen está ahí para apoyarlos. Sí, Lo digo, es un capitán en todo el él es, sentido de la palabra. él es un gran líder y es un gran líder positivo y esto aprovecho para que tenemos a su mamá en el estudio para que nos hable desde ese background que nos acaba de comentar Douglas. Cuando ese pequeño niño de 13 años estaba en ese arco, y me imagino que tú, incluso aunque Douglas lo probó a esa edad, mucho antes ya lo llevabas a un campo de fútbol. ¿Qué Ujú. experiencia ves tú desde este momento a ahorita, Marjorie? Cuéntanos sobre tu muchacho. Bueno, primero que nada agradecida, ¿no? Por la oportunidad, por el momento y por compartir esta pantalla y ver a mi hijo como que en una pantalla más grande, porque ya son muchos meses sin tener ese contacto físico. Realmente sí. Les comento que Augusto comenzó en béisbol. Mire usted. Sí, él comenzó en béisbol y los dos, Mira, porque Augusto es morocho, Ajá. entonces es una cosa que, cónchale, tener dos hijos deportistas. Además, los dos estaban en béisbol, primero en natación, después en béisbol y posteriormente pues el fútbol. Pero esto nació así como que de un día para otro. Okay. Él estaba en su béisbol y fue a un nacional de béisbol. Yo recuerdo, y es algo, ¿no? Que uno va evaluando y uno va diciendo, bueno, pero es que ya venían mostrando cada quien desde su lugar, pues va mostrando lo que quiere. Claro. Y yo recuerdo que había un niño que era primera base y Augusto me dijo, voy para la primera base va a ser mía. Okay. Cuando ese niño pasó a la otra categoría, él me decía a mí, yo voy por primera base. Y recuerdo que le compré un guantín para primera base porque él quería cubrir primera base. Okay. Y lo logró. Okay. Y fue ese nacional. Pero bueno, un buen día también me dijeron que ellos querían fútbol. Okay. Porque Augusto, cerca de la casa, hay que decir que estoy en Caracas, pero que nosotros venimos de Cojedes y la vida nos cambió totalmente. Totalmente. Pero, por culpa del coach. pero bueno, ha sido un cambio que desde todo punto de vista son cambios que se dan, hay ciclos que se vencen y hay que renovarlos. Uh-huh. Entonces así lo vi yo, como una oportunidad en todos los sentidos. Y así ha sido. Augusto, iban unos muchachos muy grandes, para el tamaño de Augusto, y me llamaban señora, y yo decía, ajá, ¿qué buscan? Al arquerito. Ajá. Y entonces yo un día le digo, hijo, ¿cómo tú vas a jugar con esos muchachos que son tan grandes? O sea, y si te hacen un daño, no, todo eso está controlado. Así me decía. Y yo una vez conversando con los muchachos, yo le digo, no, ellos estaban en una práctica de béisbol. Yo le digo, no es que ellos juegan es béisbol. Augusto juega es béisbol. No, mire, usted está perdiendo su tiempo, yo. Ese muchacho es un buen arquero. Bueno, él era el que le servía de arquero a esos muchachos porque ellos no tenían arquería, Okay. no tenían arquero. Bueno, hasta que un día me dijeron, no, nosotros queremos fútbol. Llamo a una amiga y yo le digo, mira, en el Club Canaria están las inscripciones abiertas, no sé qué. Sí están, porque los muchachos quieren, bueno, necesitamos 2007. Wow. Esos son los dos que necesitamos para terminar el equipo, porque habían otros niños que tenían otros compromisos. Claro. Bueno, y así fue. Entonces, estaban en el béisbol, estaban en el fútbol. Por supuesto, para el entrenador de arquero y el entrenador de la categoría, que es arquero, que era arquero también, le era muy difícil porque Augusto sacaba las manos como sacar las manos para el béisbol. Para el béisbol, claro. Entonces, bueno, hasta que yo les dije, llegó un momento yo dije, no, yo no puedo. O sea,
El béisbol, pasamos porque la cancha del béisbol quedaba muy cerca de la casa, entonces ellos se escondían en el carro para que el entrenador de allá no los viera, porque le coincidían ciertas prácticas, hasta que les dije, bueno, decidieron por su fútbol. Y así fue. Ok. Ese fue el inicio Del de fútbol ambos dos. de Augusto y De Carlos Augusto. en- Y llegó para allá y entonces había un gordito que era el arquero. Y yo le digo, ay, ¿qué posición vas a jugar? No, yo estoy esperando. Yo estoy esperando hasta que el entrenador preguntó, bueno, ay, ¿quién quiere ser arquero? Yo levanté la mano, mami, ya. Y a ese lo saco de ahí. Efectivamente, el niño también no quería seguir en arquería Ok. porque el peso como que le estaba... Y bueno, Dificultando. Augusto a los 2 meses ya estaba yendo a un nacional como arquero. Bien. O sea, Fíjate que esta historia tan bonita que nos está contando Marjorie, nos hace resaltar lo que venías hablando, Douglas, de que si bien es cierto, es un muchacho que tiene evidentemente características que lo identifican como un deportista nato, porque no solo hacía béisbol, fútbol y natación, sino que tiene un elemento fundamental que yo creo que es lo que hoy nos trae con este episodio, y es la resistencia para sostener el rendimiento. Y aunque hoy es un programa típico y es un programa especial y no tenemos corte como lo hacemos comúnmente, sí podemos entrar en el segundo bloque y pudieran hablar ya de esa diferencia y ese trabajo que hay que hacer para no solo quedarte en lo que tienes, sino cómo sostienes en el tiempo. Fíjate que su mamá lo cuenta, cómo él lo sostiene, porque se ve que es un muchacho que tiene perseverancia y que cree en lo que hace y que aunque era chiquito creía en él, porque fíjate que nunca lo han mencionado, no importaba el tamaño, Sí. no lo veía él como una limitante. A ver, Augusto, una vez que él termina el Soccer Evolution Program, él va a hacer unas pruebas en Yaracuyano. Yaracuyano. Y él inmediatamente queda, obviamente, porque andaba volando. Era una locura como terminó el programa. Las condiciones físicas, técnicas, tácticas, la mentalidad, todo realmente aumentó un montón. Y cuando él va a esa prueba en Yaracuyano, casi que el mismo día, mira, lo queremos. Al punto de que a las 2, 3 semanas estaba entrenando con el primer equipo. O sea, Augusto tenía 14 añitos recién cumplidos, lo habían subido a entrenar con el primer equipo, con los arqueros del primer equipo, con el preparador físico del primer equipo, un equipo profesional de Venezuela. ¿Ok? Eso es para que tengan una idea de quién estamos hablando y de las capacidades del chamo que estamos hablando. Luego se presentó un incidente, bueno, bien desagradable, que no tenemos tiempo para contar acá. Tuvimos que sacarlo de ahí de Yaracuyanos casi de emergencia. Se va a Carabobo y ahí empieza a tener problemas con el tema de la estatura. O sea, empieza a tener dificultades para ver minutos por un tema netamente de estatura. Ahí empieza a jugar en el campo. Se presenta, digamos, una oportunidad bien aleatoria, bien random, de que necesitaban completar para un entrenamiento con un jugador de campo. Él se ofrece, se pone y resulta que la rompe toda. Y le dice, ven acá, muchachito, ¿qué estás haciendo tú en el arco? Bota los guantes. Y empieza a jugar en campo. Él juega fútbol junior en campo, juega en el arco y juega en campo. Luego él se viene a Marítimo de La Guaira. Ahí tenemos una conversación, él y yo. Bueno, papi, ¿qué quieres hacer? ¿El arco o el campo? Dice, no, profe, es que yo amo mucho tapar. Y bueno, vamos a seguir trabajando en función de que tapes, ¿no? Y él esa primera temporada fue el arquero titular de Fútbol Junior por Marítimo de La Guaira. Pero en la segunda temporada él tiene una leve lesión que hace que se pare por un periodo de tiempo, no muy largo, pero suficiente como para que usaran eso de justificación para darle la oportunidad a otro chamo, donde había un tema de conflicto de intereses o de tráfico de influencia, como siempre hablamos. Y cuando Ya lo hemos Augusto se hablado. recupera de su lesión y regresa al equipo, lo tenían pintado. Literalmente borrado, no le dan oportunidades. Que además en este caso yo voy a ser bien crítico. Ellos, no yo ni un tercero, ellos le hacían unas evaluaciones a los arqueros de cada categoría, unas evaluaciones con puntuaciones, del 1 al 10. Muy bien estructurada. Bien, sí, la verdad que la evaluación como Muy tal bien era bien estructurada. completa, a mí me gustó mucho, de hecho le pedí que me la pasara,
que me pasara lo de los otros arqueros, lo felicité porque era en global, el que tenía mejor puntuación era él, lo cual lo ponía como el mejor arquero de su categoría, dicho por ellos, no por nosotros. Pero resulta que el que tapaba era el otro, ¿no? Que era primo de un jugador profesional. Entonces, y sobrino del preparador de arquero del primer equipo. Entonces ahí ya empezamos como que a lidiar con este tipo de situaciones, que ya habíamos lidiado con otras en el pasado, pero lo que yo siempre les digo a ellos es: donde no te valoren, no te quedes. Donde tú no te sientas valorado, nos tenemos que ir ahí rápido. O sea, no hay tiempo que perder. Porque esta carrera es una carrera muy corta, es muy precoz. Si esperamos 6 meses, pues 6 meses es una eternidad en fútbol formativo. Entonces, bueno, yo hablé con el director del club, le dije que nos íbamos a ir, bueno, no lo estaban tomando en cuenta. Él habló obviamente antes con el entrenador le dijo claramente que él tenía un solo arquero titular, que él no los iba a rotar ni nada por el estilo, y nos dimos cuenta que ahí no había chance, y nos fuimos. Y él se fue a jugar a Táchira. Cuando él se va a Táchira a jugar el estadal, ahí volvimos a conversar. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te vas a probar? ¿Te vas a probar como arquero o te vas a probar como jugador? Claro, viendo todas estas experiencias, donde lo iban dejando por fuera y se justificaban con el tema del tamaño, básicamente, él me dijo: profe, yo voy a intentar esta vez en campo. Y yo le dije: te apoyo completamente, porque yo creo que deberíamos hacer ese paso. A este punto ya habíamos comenzado trabajo de tratamiento de crecimiento con hormonas, él ya había estado creciendo un poco centímetros, pero sabíamos que no iba a llegar a la estatura ideal porque habíamos comenzado tarde con el tratamiento. Claro. Te interrumpo ahí un momentico porque Sí. creo que es importante volver a resaltar la importancia de las decisiones inteligentes Ujú. y del acompañamiento. Y el Porque timing, fíjate, el timing, y el timing de las el timing, decisiones, ese exacto. acompañamiento cercano de nosotros. Porque yo me acuerdo una vez, Augusto me escribió: profe, estoy desanimado. Ahí en Marítimo. Y entonces, bueno, el que me conoce sabe cómo soy cuando me dicen ese tipo de cosas. Le dije: eres marico. Desanimado nada. Y entonces me dice: oye, profe, pero dígame algo, no sé. No, mentira. Él me dice: profe, ¿Qué estoy le dijiste, desanimado. Yo le digo: Augusto? ¿Qué vale, le te dijiste? entiendo. ¿Qué le dijiste, Augusto? ¿Qué Ya le va, Y dijiste? ya entonces va. él me dice: Dale. profe, pero dígame algo, no sé, motíveme. Y yo: papi, pero es marico, ¿qué te voy a decir? Si ya tenemos 4 años, 3 años trabajando juntos, no vamos a tirar la toalla ahorita. Hay que seguirle dando, hay que seguir trabajando, hay que seguir empujando, hay que seguir tocando puertas. Vamos ahí cuantas veces sea necesario hasta que lo logremos. O sea, quédate tranquilo. Tú no estás solo, el fútbol es así, hay momentos buenos, hay momentos malos. Lo importante es que tienes un equipo que te acompaña, que es tu familia y nosotros, y que vamos a seguir con todo. Si no es aquí, será en otro lado. Y entonces él ahí después al final me respondí que: oye, profe, no me podía decir eso desde el principio, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Y tal. Se quedó tranquilo, siguió trabajando, siguió entrenando y míralo hoy donde está, ¿no? Pero el punto es ese: el acompañamiento, el estar ahí para ellos, el aconsejarlo pensando en el mayor bien para él y para su carrera, el ser duro con ellos cuando hay que serlo, en que no bajen la cabeza, en que no bajen los brazos, en que su estado de ánimo Y, no puede depender de si un entrenador lo quiere o no lo quiere, porque el y fútbol también es también de muy la subjetivo. también de la programación y la proyección, porque tú a cada uno de los atletas le haces una planificación de carrera. Exacto. No es que es una cosa aleatoria y que tú vas tirando flechas. Sí, Eso es exacto, importante eso que es nos muy entiendan importante. lo que nos escuchan, porque no es que, bueno, como decía Omar Santos, ¿no? Como vaya viniendo, vamos viendo. No, No, aquí no. hay una planificación, aquí hay unas estrategias que pueden incluso hasta ser flexibles, porque me has contado anécdotas donde, como ahorita en el caso de Augusto, bueno, él le encantaba la arquería, pero lo pasas a campo. ¿Por qué? Ujú. Por una serie de circunstancias. Y eso no quiere decir que se desvió de su objetivo, que es seguir llegando al tope y la élite del fútbol mundial. Y eso obedece a la planificación, Ujú. al acompañamiento,
a la constancia, a la resistencia y a la entereza que cada uno de los atletas le pone. Y por supuesto, la otra pata fundamental, que es La la familia que está familia ahí, porque hay familias que agarran y le dicen al chamo, no, mira, ya tú estás muy grande, ya no vas para ningún lado. Y pasa, y pasa. y pasa, Entonces, y pasa. el hecho de que haya por lo menos un miembro de la familia que crea en el chamo y que siga apostando por el chamo y que siga remando en la misma dirección, hace toda la diferencia. Y en cuanto a lo que tú dices con el tema de la planificación, pues la señora Marjorie está aquí de testigo que desde el día uno el enfoque siempre fue Argentina. Desde el día uno, desde 2021, mira, vamos a trabajar en función de esto. Obviamente nosotros hubiésemos querido que fuera mucho antes, la situación del país no colabora mucho, pero el punto es que fue un poquito más tarde de lo que habíamos planificado. Como tú dices, el tema de la planificación es flexible, no es algo fijo, porque uno no tiene una bolita de cristal para visualizar con claridad qué va a ocurrir exactamente en el futuro, pero lo importante es que la idea estaba bien clara, el norte estaba bien claro, las maneras y los valores siempre estuvieron bien claros, siempre, tú hablabas del tema del acompañamiento, pero no es nada más el acompañamiento, es que tiene que ser un acompañamiento cercano y un acompañamiento continuo. No es cada 6 meses, mira, ¿y cómo va Augusto? ¿Y qué va? No. Esto es continuo. Yo, bueno, creo que con Augusto hablo todas las semanas. Si no es toda la semana, pega en el palo. Porque a pesar de que él está en Argentina, yo estoy aquí y estoy súper full con 25.000 cosas, para mí es importante estar ahí para él. Y sé que para él es importante también que yo esté ahí y contarme las cosas y vamos hablando. O sea, es mucho más fácil y más sólido el proceso cuando tú sientes que hay una persona ahí que además ya acumuló un montón de experiencia, que vivió un montón de cosas, que te puede orientar, que te puede guiar, que te puede iluminar en determinado momento para tomar mejores decisiones, ¿no? Y eso aplica también para el tema de la familia. Entonces, volviendo, digamos, al eje central del episodio, aquí en Venezuela, y lo que queremos decir con toda esta historia que estamos contando, Augusto, el talento abunda, hay mucho talento. Aquí lo que realmente falla es el trabajo que se lleva a cabo con ese talento y la preparación que se lleva a cabo con ese talento y el acompañamiento que se le da a ese talento y la orientación que se le da a la familia de ese talento. Porque una de las cosas que yo estaba conversando tras cámara con la señora Marjorie era lo que a mí me preocupaba y lo que yo prefería a veces, jugadores que no fueran tan talentosos porque tenían la humildad suficiente para que yo los pudiera trabajar bien, tanto el atleta como la familia. Entonces imagínense ustedes, escuchen lo que yo estoy diciendo, prefiero jugadores menos talentosos por una sola razón, porque tienen la humildad, tanto él como la familia, para que uno realmente los pueda trabajar, los pueda acompañar y los pueda llevar a donde ellos sueñan llegar. En cambio, cuando llegan jugadores que son muy, muy talentosos, pierden por completo tanto el jugador como la familia el norte. Y esos son los jugadores que yo estoy cansado de ver que se pierden, que se estancan en el camino, que cuando tenían 6, 7, 8, 9, 10 años pintaban para ser fenómeno y a los 13, 14 todo el mundo los pasó por encima. ¿Por qué? Porque no tienen la humildad, no tienen esa sencillez para escuchar, para aprender, para entender. Hay papás que creen que su chamo no necesita nada porque él nació con el talento, que ciertamente habrá nacido con un talento, pero es que el talento, mira, hay una persona, lo voy a buscar para que lo agreguemos aquí en pantalla grande, que decía, el talento es más abundante que la sal del mar. Es decir, que hay muchísimo talento, es que hay muchísimo talento. La diferencia está en la disciplina. En la disciplina, en la mentalidad, en el trabajo, en la dedicación, en la perseverancia, en la constancia, que de eso Augusto es un ejemplo gigantesco, porque a pesar de todas las barreras y todas las dificultades, él nunca bajó los brazos. De Táchira se vino a jugar fútbol junior para acá, se probó como jugador de campo, quedó, jugó fútbol junior,
en campo por primera vez, Miranda. o bueno, por segunda vez, porque en Carabobo había jugó con Deportivo Miranda. De ahí nos vamos para Argentina. En Argentina la recontra que rompió toda, la descosió, y eso ha hecho que se haya abierto puertas allá. Entonces, no es solo que logramos una transición de un jugador que era arquero, que era malísimo con los pies, a jugador de campo, que es buenísimo con los pies, sino que él ha ido sabiamente, con mucha humildad, ha ido construyendo su camino, entendiendo que además al ser el primero de todo este proyecto, de todo este ecosistema, le iba a costar más. Porque ya Augusto le está abriendo las puertas Las a un puertas a montón de otro. gente, Ujú. le está abriendo el camino a un montón de gente. Y cuando tú ves a Dieguito y cuando tú ves a Jonah, tú sabes que son chamos que están aprendiendo un montón de Augusto, que están copiando un montón de cosas a Augusto, que están siguiendo el ejemplo que Augusto le está marcando. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente valioso, y para los que vienen de atrás, Augusto les está facilitando el camino. El camino. Un camino Está abriendo que para Augusto, para su mamá y para nosotros ha sido sumamente duro, porque aquí contamos prácticamente todas las cosas bonitas, ¿no? Pero hay un montón de cosas que hemos pasado a través, un montón de dificultades, un montón de momentos en los que hemos sentido como que, bueno, será, no será, lo estamos haciendo bien, estamos yendo en el camino correcto, lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. O sea, es fácil contar cuando ya, digamos, se ven los resultados, ¿no? Lo difícil es todo el proceso que hay detrás. Y esa es la verdadera diferencia, el talento natural y el talento trabajado. La humildad para dejarse trabajar. Y en eso, tanto Augusto como su mamá siempre han sido ejemplares. Han tenido esa humildad y esa sencillez y esa nobleza para escuchar, para dejarse guiar, para dejarse orientar, para confiar, a pesar de que por momentos no parecía que estábamos yendo en la dirección que queríamos ir. Confiaron en el proceso, honraron el proceso, respetaron el proceso. Y hoy en día Augusto está viviendo los frutos de todo eso. Y bueno, yo como siempre digo, como ya lo dije anteriormente, no puedo estar más orgulloso de él, no puedo estar más orgulloso de los resultados que hemos conseguido, y además súper convencido de que esto es solo el inicio de todo lo que está por venir. Porque Augusto es un chamo que se va a perder de vista. No solo por su talento y su calidad futbolística, del cual ya he recibido un montón de elogios de gente muy profesional allá en Argentina, sino por su calidad humana, por la calidad humana tan grande que tiene, que es algo que yo creo que cualquiera que ha tenido la oportunidad de compartir 5 minutos con Augusto lo percibe inmediatamente, y eso es lo que hace que él se convierta de manera natural, no a dedo, sino por su propia naturaleza, por sus propios méritos, en un líder positivo para todo el que le rodea. Y eso no solo en el Soccer Evolution Program, en cualquier grupo donde él forma parte, él se convierte en una referencia, se convierte en un ejemplo a seguir, se convierte en una influencia positiva, en una energía incluso tranquilizadora, diría yo, porque realmente es muy bonita la energía que él tiene y la que proyecta. Así que bueno, nada, felicitar a la señora Marjorie por ese hijo tan especial que ha criado, que sé que lo ha hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho temple también. Igual, bueno, Carlitos no se queda atrás, lo tenemos en el centro de alto rendimiento con nosotros, es un chamo fantástico que también trabaja en la academia con nosotros. O sea, de verdad que ha formado 2 hijos ejemplares, y yo me siento muy orgulloso y muy honrado de poder ser parte de Del ese crecimiento de cada proceso, uno. y de haber de estar poniendo nuestro granito de arena. Bueno, Augusto, cuéntanos tú un poquito desde tu perspectiva, cómo ha sido este proceso a lo largo de estos casi 5 años en el ecosistema de MB14. ¿Cuál ha sido, digamos, tu mayor aprendizaje, los mayores retos que has superado? ¿Qué es lo que ha significado de MB14 para ti?
y cómo te sientes actualmente con lo que has conseguido hasta ahora. Bueno, yo desde que estoy con DM14, Habla duro, papi, habla anteriormente duro, como un tipo. Duro, duro, como un tipo. yo desde que estoy con DM14, que anteriormente era Chantonela, digamos que ha sido bastante diferencial como llevo mi ritmo de vida desde el día uno que estamos juntos como familia, porque siento que es una familia. Todo ha cambiado desde que me levanto hasta que me acuesto. Siento que, que me ha enseñado mucho, o sea, más allá de lo deportivo, más allá de cómo vivir, cómo ser mejor persona, cómo ayudar a la humanidad, todo eso, o sea, esas cosas me han marcado mucho en el ecosistema dentro de DMB14. También aprendí mucho, bueno, al lado del coach Douglas, cómo, cómo ayudar a las personas dentro y fuera del campo, o sea, cómo ser un ejemplo a seguir, cómo mejorar cada día como persona. Siento que esas cosas no se consiguen en cualquier institución y, bueno, siento que caí en las manos correctas desde el día uno, de aquel día en Tinaquillo. Yo, él cuenta la historia como cuando me seleccionó, bueno, él vio, digamos, un ser de luz y yo realmente también vi lo mismo. O sea, cuando yo vi que él entró, que era bastante profesional, que era bastante dinámico, que era bastante serio, o sea, se veía un proyecto bastante interesante. Entonces yo obviamente también aposté a creer en lo que él promocionó, que siento que el que crea en él está haciendo lo correcto. Siempre llevamos unos buenos lineamientos dentro y fuera del campo de juego y eso es algo que he visto que él, o sea, sea conmigo que llevo 5 años con él, son los mismos, sea con uno que llegó el día, llegó hoy, es el mismo lineamiento y eso es bastante interesante porque no siempre es así. Por ejemplo, hay en equipos que tú estás y no es el mismo lineamiento porque aquel es hijo de aquel o este viene ¿Qué de te aquel pasó incluso, y no? bueno, obviamente. Entonces, eso hay que valorarlo, o sea, siento que eso se valora porque no se ve en cualquier parte. En lo deportivo cambió, o sea, cambié muchísimo porque, bueno, venía del arco, entonces era bastante complicado del arco a jugar y, bueno, como lo dice el coach, no era tan malo con los pies, pero era un poquito malo con los pies. No era tan malo, o sea, era un poquito. Bueno, es verdad, todo lo que contó es verdad, o sea, nosotros trabajamos el día uno casi que todo el tiempo con los pies, con los pies, con los pies, y es verdad, pues a raíz de ahí fui mejorando mi jugabilidad con los pies. Ahora eres el rayo uribano. No, es una locura, Entonces, tienen que bueno, verlo luego, jugar. Yo voy a mandarle ahí algunos videos a Héctor para luego, que luego de lo ponga ahí ahí, en la producción, porque de verdad que es una locura. Todo, Es una todo, locura. sin excepción. Todo el que lo vio en Argentina me decía, ¿de dónde sacaste este chavo? Y cuando le decía que era arquero, me veían con cara de este tipo si es mentiroso. O sea, Sí, sí. y Sí, cuando le sí, decían que era eh, malo con los sí. pies, más todavía. Me veía así como que este pana, ¿para qué tienes que engordar la historia, sabes? Pero es que esa es la historia. O sea, no le estoy metiendo picante a la historia. Era arquero y era malísimo con los pies. Augusto se defiende, pero era malísimo con los pies. Qué lástima que no tengo un video de Augusto con los pies de esa época, ¿eh? Sí Pero hay, me dijo esta mañana que tenía uno, pero que le daba pena como salía. Yo voy a tratar de pasarlo para que la producción lo meta y lo podamos ver, pero por favor. sí hay video. Ojalá y tengan uno este, de él sacando la pelota del aire. Creo Mamma que yo tengo mía. uno. Si, Creo que si tengo tiene, uno. sacaba con el borde interno del pie. Una pelota larga como arquero. Así de mal jugaba con los pies. Pero hoy en día es todo lo opuesto. Hoy en día es una locura, tiene una velocidad. Eso lo vimos desde el día uno en el soccer, que tenía una velocidad que si la potenciamos iba a hacer muchísima diferencia. Eh, Augusto alcanza velocidades por encima de los 30 kilómetros con facilidad y soltura continuamente durante los 95 minutos de partido. Tiene un amague con el cuerpo que deja pintado al que más. Tiene una muy buena comunicación con todos sus compañeros dentro y fuera del campo de juego. Tiene liderazgo, tiene comprensión táctica, se mueve bien, es responsable. O sea, realmente un jugador Coach, súper y yo veo completo de que, selección nacional. Si alguien de la selección está viendo esto, hermano, llamen a ese muchacho un módulo para que ustedes vean de lo que estamos hablando, porque la verdad es es que que yo se veo va a perder de que la vista. exigencia
la exigencia constante que ha tenido, no solo por su proceso de vida en el fútbol, por el paso por DMB14, sino por su propia eh, autorreflexiones, le ha cambiado la mentalidad. Y le ha cambiado la mentalidad para bien, porque ellos están muy conscientes, y Augusto es un gran ejemplo de un talento formado, de Ujú. cómo debe regirse para poder mantenerse. Por eso anteriormente también te hablaba de la perseverancia, cómo se ha mantenido. Y de lo que veníamos hablando en este episodio, y es que en Venezuela hay talento. Para tirar para el No techo. es solo los que estén viendo de la selección, o sea, todo aquel que tenga que ver con el fútbol en Venezuela. En Venezuela hay talento, Sí, hay sí, sí. demasiado Un talento, pero montón. ¿cómo se desarrolla? Hay que ¿Quién lo trabajarlo. desarrolla? ¿Con qué visión lo desarrolla? ¿Y cómo hacemos ese proceso formativo del que hemos venido hablando en cultura futbolística para lograr que muchachos como estos puedan llegar a posiciones que representen al país? Porque, mira, nadie sale de su país a lucirse su apellido o su propia personalidad. Cualquiera que te representa a nivel internacional con cualquier deporte, tú estás representando al país de donde viene. Absolutamente. La gente dice, ese es venezolano. Sí. Bueno, Cuando allá están todo el jugando en mundo la le dice cancha le pana. dicen, Pana, pasa la pelota, pana. o Todos le dicen, los Bene. argentinos. Él me contaba ayer que le decían, Bene, pásale. Y Sí, también le dicen a Dani, y se lo dicen a Dieguito, y a todos de sí, los que sí, hemos sí, sí. hablado, de los que están aquí ahorita jugando en Argentina. Y ellos están, tienen Bueno, su apellido, tienen a su... propósito de eso que mencionas, Dieguito el viernes, por ejemplo, hizo fútbol, le dieron la 10, salió de titular, Sí. amo, dueño y señor de todas las pelotas paradas, tiro libre, córner, le puso una asistencia como con la mano en la cabeza a un chamo en un córner. Eso es lo que están haciendo estos chamos allá en Argentina. Y bueno, obviamente me emociono. No, porque con esto fue Me con lo que faltaba, soñamos. ojo, Sí. me faltaba, lo estaba extrañando y aunque estoy a distancia, extraño las lágrimas. Es que con esto fue con lo que uno soñó cuando pasó 5 años desarrollando este programa. Como yo siempre digo, pasando roncha, sin financiamiento, sin patrocinante, dándole duro para poder ayudar a esos talentos como yo hubiese querido que me ayudaran a mí, para que yo hubiese podido lograr lo que estos chamos están logrando hoy en día allá en Argentina, que están siendo realmente referentes, que están siendo realmente jugadores importantes, que no son uno más del montón, que son jugadores que destacan, que son jugadores que llaman muchísimo la atención, jugadores que los clubes, los agentes, los scouts muestran muchísimo interés y que estoy seguro que nos van a dar un montón de alegrías a todos los venezolanos, a todas sus familias, por supuesto, y a todo el ecosistema de MD14, porque es que cada jugador que sale de nuestro ecosistema es como un hijo de todos los que formamos parte del mismo. Y yo estoy seguro que el día de que Augusto firme su primer contrato profesional importante, todo el que forma parte del ecosistema va a estar hiper feliz. Estoy seguro que el día que lo veamos debutar en una cancha, todos los que forman parte y van a decir, mira, ese fue el primero y todos los que vienen de atrás van a agarrar aún más impulso, aún más confianza, aún más energía. O sea, eso es todo lo poderoso de lo que hemos hecho con Augusto durante estos 5 años, ¿no? Entonces, bueno, es muy Y esa difícil. mamá que dice de lo que espera de su futuro hijo aquí en Argentina. Ya cerrando porque tenemos que despedirnos porque se nos está agotando el tiempo. Sí, bueno, de verdad que es un tema, es largo, ¿no? Son tantas cosas que como dice Douglas, así como yo ahorita analizaba, yo decía, bueno, empezamos con Chantonela y el programa era el programa de evolución deportiva. Luego Correcto. pasamos a DMB14 y pasamos al Soccer Evolution Program. Y esa transformación también, o esa evolución también la sufrió Augusto. Ujú. De empezar como arquero y posteriormente, pues ahora estamos en el campo. En el campo. Entonces, ¿cómo cuando respetamos, cuando honramos, cuando hacemos ese trabajo, pues entonces vamos a la par del proyecto macro, ¿no? Exacto. Y ajustándonos. Realmente es un trabajo, Augusto podía tener todas las cualidades, todo eso que Douglas vio, pero él estaba
cooperando también para el programa y, o sea, y se puso a disposición, yo quiero, Claro. yo puedo también, entonces, por supuesto, todo eso se conjuga, ¿no? Y nosotros como padres, o en este caso yo como mamá, pues también apuntando a que todo, entonces, es un engranaje. Sí. Y si hay una piecita del engranaje que no cuadra, pues No vamos para ningún no lado. vamos para ningún lado. No vamos para Así ningún lado. es. Entonces ahí vemos cómo el chamo, cómo el entrenador y cómo los padres, pues apuntamos a que eso vaya creciendo. Así es. De verdad que yo Tú sumamente eres, y tú eres una gran, orgullosa de mi y tú eres hijo. una gran pieza, Marjorie, porque Orgullosa de mi como- hijo, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, el 31 de diciembre, primer 31 que paso sin mi hijo, ¿no? Claro. Y eso era una llorantina en todos lados. Mi mamá, su hermano, o sea, Claro. Dios mío, yo, el tío, o sea, todos éramos llorando, ¿no? Pero un momento que yo dije, epa, ya va. Y lo puede decir Augusto que le dije, no llores. Claro. Aquí no estamos para llorar. ¿Era lo que tú querías? Sí. Ah, entonces yo te estoy apoyando. Claro. Entonces, llegará un momento donde lo vamos a pasar juntos porque tú vas a tener para decirnos, miren, les compré los boletos, se vienen a pasar Claro. Navidad conmigo porque yo no voy a poder pasar Navidad con ustedes. Vénganse pero pa' vamos a estar ahí. Europa, vénganse Vénganse pa' para Europa. Europa o vénganse para donde estén y allá vamos a estar. Exactamente. Usted va a cooperar con toda la parte monetaria porque la disposición la tenemos, ¿no? Y la seguimos teniendo, ¿no? Así Entonces, es. súper orgullosa de mi hijo porque yo sé que él ha tenido momentos difíciles allá porque, separarse de la familia, Sí, es de duro. quien te iba a ver en los partidos, de quien estaba ahí, Sí. pero también me siento muy complacida y muy agradecida con Dios porque Augusto siempre ha contado con gente buena, porque yo digo, si yo soy buena persona, Claro. yo también confío en que en este universo hay mucha gente buena. Sí, total. Y agradezco ahorita a las personas que están con él, a las que en todo el camino, porque siempre ha habido alguien a quien ha sostenido y quien ha estado cuando mamá no ha estado. Así es. Y yo sé que vamos a ver muchas cosas que pronto vendrán Totalmente. en su momento. Nada pasa en el momento que no esté planificado hacer. Y aunque Así teníamos es. desde el día 1 de 14 años, decíamos, vamos fuera del país, no se pudo en ese momento porque era este. Ujú. No era tal aquel, cual, era tal cual, este. tal cual. Y todo Fíjate que sucede en el nosotros- momento que tiene que suceder. Y Es siempre correcto. se lo digo. Fíjese que nosotros lo queríamos llevar a él en 2024, Sí. pero en 2024 Augusto todavía era arquero. Ujú. Entonces a lo mejor lo hubiésemos llevado como arquero Y y no no nos hubiese hubiésemos generado, ido, no. no nos hubiese ido tan bien como nos fue en 2025. Exacto. Correcto. Que ya él había hecho esa transición, ya se había consolidado como un jugador de campo, ya había visto minutos en fútbol junior como jugador de campo, había destacado, porque los 3 partidos que yo fui a ver de Augusto ahí en la Carlota, en los 3 partidos fue una locura lo que jugó. Entonces, ese tipo de cosas permitieron que cuando finalmente se presentó la oportunidad para que él viajara a Argentina a hacer el programa nuevamente, pero en Argentina, pudiéramos conseguir los objetivos que nos habíamos planteado, ¿ok? Y como yo siempre digo, no es de la noche a la mañana, no es un paseo en el parque, es duro. Hoy ustedes están viendo una puntica de un iceberg que hemos Trabajado. remado y pedaleado durante 5 años. Y momentos difíciles. Durísimo, Momentos durísimo, duros. durísimo. Mira, Augusto No, y que estuvo. se sigue trabajando. Sí, porque no, el trabajo todavía y no lo que para. falta, y lo que falta. Lo que Augusto falta. estuvo. Augusto es que es tan buen ejemplo en tantas cosas. Augusto estuvo. De San Carlos fue para Tinaquillo a la clínica. De Tinaquillo se vino para acá, volvió a San Carlos y se vino para acá, para Caracas. 5 semanas estuvo en el programa, que fue lo que duró él en pasar a través de los 21 niveles. De ahí se fue para Yaracuyá. Nos viví solo en una casa club con 14 añitos. Se presentó una situación súper fea. Se tuvo que ir para Valencia, a Carabobo, siempre lejos de su familia. Cerca, pero lejos. Pero O sea, lejos. Ahora estamos más lejos. viviendo solo. Luego se vino para acá, para Caracas, a Sport Marítimo La Guaira. La mamá se mudó para acá, para Caracas, a acompañar a su chamo. Luego se fue para La Fría, porque en Marítimo La Guaira ya no le estaban dando oportunidades, entonces se fue para La Fría, allá con su papá. En La Fría la rompió toda, quedó campeón, capitán, goles en final, semifinal, o sea, me faltó ser el novio de la madrina porque no lo dejó tener novia, no, mentira. Y de ahí se viene a probar sin que yo levantara un teléfono.
porque eso yo quiero que la gente lo tenga claro. El estilo en DM14 es, hermano, te vamos a poner a volar para que usted vaya a hacer sus pruebas y usted destaque tanto que no haya forma de que no lo agarre. Eso es que yo voy a llamar y voy a hablar con no sé quiéncito para que me lo reciban, para que juegue, para que me lo fichen. Eso no existe en DMB14 porque eso se llama tráfico de influencia y es con lo que nosotros estamos completamente en desacuerdo. Es más, Augusto había hecho todas sus pruebas en Caracas Fútbol Club, había pasado todos los filtros, había y por haber, al punto que ya pensábamos que estaba dentro, porque básicamente se lo habían comunicado y faltando 3 días para el último corte, cambiaron de entrenador, vino otro entrenador, trajo un montón de gente de afuera que no tenían el nivel para competir, tráfico de influencia, y lo cortaron a 3 días de arrancar el torneo. Y luego se presenta la oportunidad con Deportivo Miranda, donde él va a hacer pruebas, destaca y lo fichan. Y juega todo el torneo, toda la apertura. ¿Ok? Y luego viaja a Argentina. Entonces, ahorita está en Argentina, de Buenos Aires se fue para Merlo, está en Merlo, que queda como a 2 horas de Buenos Aires en transporte público. Entonces, él ha sido un trotamundos persiguiendo su sueño. Y lo que la gente no termina de entender, o yo siento que no terminan de entender, es que cuando tú realmente quieres algo y que ese algo que tú quieres es tan valioso, vas a tener un montón de barreras y un montón de dificultades. Y tú tienes que demostrar que tú estás dispuesto a pagar ese precio y que realmente mereces esa recompensa tan grandiosa que te está esperando al otro lado del camino. Entonces, si usted cree que este camino va a ser fácil y que porque su chamo tiene talento nada más lo va a lograr, usted está, mire, más pelando que el fugitivo. Hay que trabajar un montón y hay que trabajar desde la confianza, desde la fe, desde el amor, desde el cariño, desde la dedicación, desde la humildad. Y que estén convencidos. Convencidísimo, o sea, convencidísimo tiene que estar. Mario, Y Augusto siempre lo ha estado. Y cuando a ti tu vida ha tenido a su mamá para que lo apoye, ha tenido al coach para que lo empuje, o sea, y viceversa, porque a lo mejor en algún momento quien dudó fue su mamá y estuvimos nosotros dos, no, aquí vamos y seguimos con todo. Y cuando he visto que la situación, o sea, que esto es algo que hay que decirlo, ¿no? Que la situación no puedo manejarla, no. Augusto no sabe las veces que probablemente Douglas y yo hablamos. Totalmente. Mira, estoy viendo esto, estoy viendo aquello, cómo lo manejo. O sea, oriéntame, porque yo soy una mamá que pega gritos en una grada, que hace la arepita cuando a qué hora te tienes que levantar, que si hay que lavar un uniforme, que si hay que... Pero yo, o sea... Claro, es que ese es el rol de la familia. Yo estoy para apoyar desde lo que me corresponde. Yo no soy entrenadora, no pretendo estar por encima ni del entrenador, ni de... A veces, y es más, a veces he hecho comentarios que ellos me dicen, tú no eres entrenadora. Y tiene toda la razón. Yo soy mamá para pegar gritos, para alegrarme y para pegar un regaño, para hacer el apoyo moral de los muchachos. Los padres tenemos desde nuestro lugar. O sea, este es un engranaje donde cada quien debe ocupar su lugar. Porque en el momento que alguien entra en el desorden, chao pescado. No, pero, y es lo que hemos hablado aquí, o sea, en DM14 es una compenetración de todas las partes que componen este sistema sin el cual no funciona. El compromiso del atleta es fundamental y su enfoque. El apoyo, la planificación y la visión del coach. Y el soporte fundamental y la contención de la familia. Porque sin eso no hay carrera que se sostenga, no hay manera de que los chicos terminen de llegar ni de que se logren los objetivos. Y es fundamental y es algo de lo que nosotros hemos venido hablando, es parte de lo que tenemos como premisa en el programa de cultura futbolística, porque es parte de la cultura entender que la mentalidad del jugador cambia, la mentalidad de la familia, el entorno, las dinámicas, y que, como lo hablamos hoy, que estábamos hablando del talento, el talento te abre una puerta, pero el trabajo es el único que la mantiene abierta. Así es. Y dejas de trabajar, dejas de insistir y dejas de hacer lo que tienes que hacer todos los días, la puerta se va a cerrar. Y puede ser un Messi, pero no va a mantenerse. Sí, no, es que yo estoy cansado de ver talento súper valioso a nivel de talento, perderse por completo por no tener la mentalidad, por no tener la disciplina. El otro día yo hablaba con una familia que me preguntaba el tema de Argentina, ¿no? Y me decía, mira, pero si él queda en una prueba, de una vez le pagan, le cubren todos los gastos. Y yo le digo, no, es que tú no estás entendiendo de qué va esto. Tú no estás entendiendo de qué va esto. Una organización deportiva en Argentina
no invierte en talento, no compra talento, invierte en mentalidad, invierte en disciplina. Porque es que chamos talentosos hay mucho. Y en Ahora, Argentina mucho más. exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace que un club diga, mira, yo voy a darle casaclú a este chamo y le voy a dar pensión completa y que vean que el chamo de aquí tiene lo que se necesita para poderse profesionalizar? El comportamiento, la disciplina, la actitud, la responsabilidad, la puntualidad. Y eso no lo ves en una prueba. No lo puedes ver en una prueba nada más. No. Eso es tiempo. Entonces ellos lo que hacen es que te hacen la invitación para que formes parte de su organización, te tienen por lo menos 6 meses ahí y ahí van evaluando todo el tema de actitudinal, todo el tema del comportamiento, todo el tema de la mentalidad, la disciplina, si el chamo no falta nunca entrenamiento, si trabaja duro todos los entrenamientos, si se comporta correctamente, si es un ejemplo para los demás, si se lleva bien con sus compañeros. Eso ven, y ahí ellos van viendo y dicen, bueno, el chamo es talentoso, obviamente por eso lo ficharon, lo quisieron tener como miembro del grupo, pero además de que es talentoso, como todos los que están ahí, tiene un plus desde el punto de vista de mentalidad. Este tipo tiene la cabeza como para que llegue al profesionalismo. Coordina Entonces con en los este pies. tipo vamos a invertir. Claro. Aquí vamos a invertir porque ahí reduce los riesgos, que ya son grandísimos porque te estamos metiendo un montón de plata en chamos de 13, 14, 15 años. O sea, estás poniendo en riesgo un montón de dinero en las manos de lo que vaya a ser un chamo de 13, 14, 15 años en 3, 4 años. Entonces, para Así poder minimizar lo más posible el riesgo de que esa inversión se pierda, tienes que ver el comportamiento del chamo y no en un día ni en una semana, porque cualquiera puede aparentar un día Un día, o una una claro. semana. Ahora, que aparente 6 meses seguidos, si aparentaste 6 meses seguidos, ya te cambió la vida porque ahora te agarraste el hábito que estabas Claro. aparentando, ¿no? Es el hábito, la constancia y el mantenimiento de lo que venimos haciendo, del trabajo correcto que deben sostener para que puedan lograr abrirse los caminos que vinieron ellos a consolidar aquí. Exactamente, Absolutamente. exactamente. Entonces, cerrando la idea, talento en Venezuela y para tirar al techo, no hay gente que lo esté trabajando correctamente, por lo menos no en la cantidad que se necesita, y en eso es lo que nosotros tenemos que apostar a expandir nuestra metodología, nuestra filosofía, para que podamos ayudar cada vez a más chamos, como Augusto, como lo venimos ayudando desde hace 5 años. Qué bonito que tenemos esta oportunidad de mostrarle a la gente que esto no es de la noche a la mañana, que no es de un día para otro, que si en un año no se ha conseguido el objetivo que uno quisiera, pues no significa absolutamente nada, hay que seguir dándole, seguir trabajando. hay que seguir trabajando y que hay que tener siempre la humildad para creer en el proceso, para respetar el proceso, para honrar el proceso y para continuar con el proceso con la misma fe y con el mismo amor que se comenzó el día 1. Y creo que lo Así que es. nos trae hoy aquí a esta mesa, a la señora Marjorie, a mi persona, y a Augusto y a Sandy, desde allá de Buenos Aires, es precisamente eso, que desde el día 1, la fe, el amor, la convicción, la disciplina y la determinación, nunca la hemos negociado. Eso es lo que Así nos ha es. traído a donde estamos el No día de es hoy. negociable. No es Exactamente. Bueno, negociable. y creo que mejor despedida que ese resumen de idea perfecto que acabas de hacer no podemos tener. Le damos las gracias a todos los que nos han seguido hoy en este capítulo especial. Como decía el coach al principio, de nosotros aquí desde Buenos Aires, Mi acompañando a corresponsal estos desde Buenos Aires. atletas. ¿Cómo está el clima allá, Sandy? Bueno, bastante caluroso, y los Pleno verano, mosquitos ¿ah? me han estado dando batalla. He caminado más que un porfiado por la calle de Buenos Aires, pero bueno, dando también el trabajo desde aquí, sumando al proyecto, consolidando en este caso el apoyo a los chicos desde mi presencia aquí estos días que he permanecido en Buenos Aires y creyéndonos fervientemente. Hoy publicaba, bueno, desde a 8.000 kilómetros, pero con el mismo amor grabando este episodio porque creo en lo que se está haciendo y estoy demasiado, demasiado feliz
de que sé que me falta poquitico para verlos a todos debutar y Sí, yo voy a estar ahí. sí. No me lo voy a perder. Me Envidia. encanta ser Qué parte, envidia, qué envidia. me encanta ser parte de este proyecto. Agradezco a nuestros patrocinantes fundadores, Brachos Consultores, que gracias a ellos también tenemos este proyecto al aire para que ustedes puedan construir con nosotros cultura futbolística, formación, disciplina y familia. Lo hemos hablado, esos 3 pilares hoy Así es. valiosísimos. Le agradezco a Augusto, le pido que se despida y te agradezco a ti, Marjorie, en el estudio que nos acompañaste a pesar de que estás un poquito indispuesta. Y quisiera que nos dieran unas palabras ya de cierre y despedirnos. Bueno, yo bastante contento con todo, bastante agradecido con mi mamá, con Dula, con mi familia, que siempre ha estado ahí para apoyarme y bueno, muchas personas también estaban detrás de esto, que no son familia, pero se consideran familia y yo estoy agradecido con todos porque sé que o sea, ese pequeño granito de arena que todos han aportado me ha ayudado a seguir subiendo y seguir escalando lo que yo he querido escalar y nada, extrañando mucho a mi familia y a todos allá en Venezuela. Usted, señor Marjorie. Bueno, yo queriendo estar allá, Abrazando pero, a su muchacho, ¿no? pero eso va a llegar. Totalmente, Eso va a llegar. En algún totalmente. momento eso va a llegar. Pero mientras Prontico, tanto, pues, Marjorie, prontico. sí, pero por los Prontico. momentos sosteniendo desde aquí. Así es. Emocionalmente, Bien. financieramente, Ujú. desde todo punto de vista. Y bueno, restia con mi muchacho. Como debe ser. Restia con mi muchacho. Mira, lo que dice Sandy, bueno, agradecerle una vez más a nuestros aliados fundadores, Bracho y Sojo Consultores, por hacer posible que estas historias tan bonitas lleguen a otras familias que seguramente se pueden identificar o se pueden ver reflejadas. Eh, Formación, disciplina y familia es, digamos, el lema del podcast Cultura Futbolística, donde la formación la ponemos nosotros, la disciplina la pone el atleta y la familia, pues, el sostén de todo el proyecto, ¿no? Entonces, nada, agradecerles a todos por haber estado aquí, por habernos acompañado, mandarles un enorme abrazo de gol, invitarlos a que se suscriban, a que nos sigan, tanto por YouTube como por nuestras redes sociales, en Instagram, @DMB14Fútbol y @Coach Douglas MB14, en TikTok, @Cultura Futbolística DMB14. Y bueno, nada, que nos... Y anoten ese nombre, Augusto Ah, sí, Seija. por favor, Augusto Seija. Es que yo no, mira, bueno, el próximo paso, debut, segundo paso, llamado a la selección, pero sub-20 seguro. amén. O sea, Que Dios a diga módulo lo amén. tienen que llamar a juro. Como yo siempre digo, yo Amén. yo nunca levanto el teléfono para facilitarle las cosas a ellos porque ellos lo tienen que demostrar con su rendimiento. O sea, no hace falta estarlos ayudando cuando ellos brillan en el campo de fútbol, ¿no? Pero definitivamente la gente tiene que saber que estos chamos están allá en Argentina y que están haciendo cosas grandiosas y que están generando unas expectativas gigantescas en un país tan fuerte En materia futbolística. y tan rico futbolísticamente hablando que no podemos dejarlo pasar por alto aquí en Venezuela. Estoy seguro que son chamos que le van a dar muchas alegrías a todo el país y que se merecen ser vistos por lo menos en un módulo de selección nacional. Así que bueno, Augusto Seijas, contáctenlo para módulo. Chao. Papi, te Nos mando un vemos abrazo prontito. enorme, te quiero en cantidades Un abrazo. industriales, estoy sumamente orgulloso de ti, lo sabes, te lo digo todos los días que hablamos. Y bueno, y nos vemos pronto, porque ya estamos montados en el Soccer Evolution Program Argentina 2026. Así que en unos mesecitos es. nos vemos allá, ¿ok? Hey, Se les quiere. luego. Chao, chao. Besos, chao. Chao, chao. Cultura futbolística podcast. Cultura Futbolística Podcast. Con el coach Douglas Madera Buscarini y Sandy Berríos. Una producción de DMB14. En la cancha y en la vida, visión que marca el rumbo. DMB14 cambia el juego, formando atletas con propósito profundo. Mentalidad que avanza, carácter que no se rinde.
Familias que entienden el camino hacia el alto rendimiento real. Cultura futbolística podcast, una producción de DMB14, la ventana que conecta sueños con disciplina y verdad. Aquí se respira excelencia, liderazgo que inspira futuro, la guía para quienes quieren entender el fútbol de élite y sin atajos. No solo hablamos de fútbol, hablamos de sueños, disciplina y país. Sé parte de esta transformación.